Control Sao Paulo, Transbrasil 801. Aquí Torre Guarulhos, prosiga. Transbrasil 801. 801 iniciando aproximación. 10 minutos para iniciar el procedimiento. Martes 21 de marzo de 1989. 11:50 de la mañana. En menos de 5 minutos, el vuelo de carga de Transbrasil aterrizará en el Aeropuerto Internacional de Sao Paulo, en Guarulhos. La caída del avión fue a un poco más de 1 kilómetro de la pista sobre una favela. La torre de control de Guarulhos nos contactó por radio y nos dio las características de la aeronave que se había caído. Era un 07 de carga. Al principio nos dijeron que llevaba a 3 personas a bordo. Y de pronto ya estábamos en el lugar. El sargento Jorge Luis Silva, del Cuerpo de Bomberos de Guarulhos, es uno de los primeros del equipo de socorro en llegar al lugar de la tragedia. La escena del accidente era un cuadro catastrófico. Varias casas destruidas, una aeronave en llamas, mucha gente gritando, todos pidiendo ayuda, pidiendo a los vecinos que los ayudaran. Pensé que era un camión, alguna cosa así. Hubiese entrado a mi tienda. Salí corriendo de la oficina, que está en medio de la tienda, y miré hacia atrás. Hacía mucho calor. Después de unos 5 minutos en que logré ir para afuera, se estaba cayendo todo. Yo estaba en casa con mi mamá y mi hermana. Cuando oí el ruido, salí corriendo hasta el portón. La turbina estaba ahí y aún le salía humo. Ese día quería andar en bicicleta y no me dejaron. Recuerdo haber terminado de limpiar el patio cuando escuché un estruendo, y cuando miré para arriba caían ladrillos y piedras. Una cosa muy ruidosa, el suelo temblaba mucho, y cuando salimos corriendo vi el rastro de fuego que había en el terreno al frente de mi casa. Murieron varios niños que venían de la escuela. Murieron personas que estaban trabajando. Mi hija que venía del teléfono público, junto con mi sobrina. Y mi sobrina estaba embarazada. Vi una explosión. Ahí me di cuenta que era un avión que había caído en medio de la favela. Aquella mañana, el fotógrafo Klaus Werner estaba en un helicóptero sacando fotos aéreas de una fábrica. Terminó registrando la tragedia. Fue un accidente muy complicado. La aeronave había capotado encima de la favela y destruido todas las casas. Designado para el equipo de investigación, el coronel Douglas Machado estaba en Río de Janeiro y llegó al lugar 2 horas después del accidente. El ala causó un daño menor, pero el fuselaje del avión aplastó literalmente las casas. El trabajo del cuerpo de bomberos fue muy importante, en el sentido de que tenían dificultades relacionadas con el avión accidentado. No tenían el conocimiento de su funcionamiento, pero de cierta forma contribuyeron para ayudarnos a conservar datos importantes. Estaba destrozado, todo quemado, pero todavía humeaba. Y con un olor que no olvidaré jamás, olor a metal quemado. Fabio Goldenstein era un joven piloto cuando fue convocado para formar parte del equipo de investigación. Fue el primer accidente en el que me involucré, digamos así como perito. Fue impactante. Una gran cantidad de restos de avión, una favela, casas destruidas.
El lugar del accidente es minuciosamente revisado por los investigadores. El avión estaba con el tren de aterrizaje. Los motores estaban normales, pero era muy difícil alcanzarlos porque estaban cubiertos con escombros. Costaba mucho llegar al avión. Nos subíamos y, como estaba lleno de combustible, resbalábamos y caíamos. Entonces daba la impresión de que era un accidente difícil de investigar, pero con la ventaja de que el avión estaba bastante completo. Una de las cosas que observé fue que los motores estaban en sus lugares, instalados como siempre debieron haber estado. Y el motor del extremo izquierdo, el motor número 1 de la aeronave, no estaba en su lugar de instalación. Para mí, eso indicaba en aquel momento que la posición de la punta del ala izquierda, que estaba bien atrás, había sido el punto del primer impacto. Era en ese punto que el avión había iniciado el proceso de destrucción. El presidente de la Asociación de Tripulantes de Transbrasil en la época del accidente, el comandante Carlos Camacho, también acompañó la investigación desde el primer momento. Todo el avión estaba destruido a causa de las llamas. La cabina estaba prácticamente intacta, excepto por el fuego. Entonces, según el protocolo de investigación, me fue posible visualizar a los tres profesionales, los tres tripulantes en la cabina, en una posición indescriptible e inolvidable. Además de los 3 tripulantes a bordo del avión, todavía no se sabía cuántas personas habían muerto en tierra. Era imposible de medir en ese momento cuál era la velocidad a la que venía el avión. Pero de una cosa estuve seguro, luego que observé los destrozos, la posición de los restos, de que la razón de la caída de la aeronave había sido tan grande, tan intensa, que en el primer momento de la colisión, hasta la detención de la nave, lo que había sucedido allí era que el avión debe haber perdido toda sustentación y se vino a tierra impactándola. Tratamos a toda costa encontrar los controles de vuelo para ver la posición en que quedaron y parte de los instrumentos, aquellos que pudimos rescatar íntegros. Todo eso era para analizar los componentes, los aceleradores, las palancas de aceleración de los motores y principalmente los instrumentos de los controles de vuelo, los controles de flap, los controles de spoiler, que a la hora del impacto quedaron en la posición en que estaban siendo comandados. En medio de las búsquedas iniciales, una noticia anima a los investigadores. Las cajas negras son encontradas intactas. La caja negra fue de inmediato recuperada. No tenía ningún daño. Reprodujimos el CBR y se escuchó la conversación. El Boeing 707-300 tenía 2 cajas negras ubicadas en la cola de la aeronave. El CBR, grabadora de voz de cabina, graba 30 minutos de todos los sonidos emitidos en la cabina de los pilotos. Y el FDR, grabadora de datos de vuelo, graba los datos con los parámetros del vuelo. Era una grabadora de datos de vuelo analógica. Era necesario hacer una lectura dentro de un laboratorio para que no hubiera distorsión en la lectura de los parámetros. Era una cinta metálica que registraba 5 parámetros. Entonces tenía que realizarse toda una calibración, y eso tenía que hacerse en un laboratorio específico, y por acuerdo del gobierno brasileño, en fin, con el gobierno americano, fuimos a la NTSB en Washington a hacer ese trabajo. La NTSB es una agencia del gobierno americano que regula la seguridad en los transportes. Cuando llegué, se habían movido muchas cosas, lógicamente por los bomberos, los equipos de rescate, como es natural, pero también personas del lugar que iban a casa a buscar alguna cosa, aunque la policía lo impidiera. Siempre se da ese tipo de situación. El coronel Ronaldo Jenkins llegó a Guarulhos al día siguiente del accidente. Fue designado para comandar las investigaciones. Lo que se recoge en el sitio del suceso, después hay que verificarlo exhaustivamente con los datos que entregue la grabadora de vuelo para comprobar efectivamente si existe una coherencia entre lo que estás observando en los datos y la situación que observaste en la cabina de mando. Control Sao Paulo, Transbrasil 801. Aquí Torre Guarulhos, prosiga.
Transbrasil 801. 801 iniciando aproximación. 10 minutos para iniciar el procedimiento. Entonces nos dimos cuenta que el avión aterrizó mucho antes de la pista, en un área que es urbana. Un día de cielo azul, que no tenía ninguna nube. Algo muy grave debió haber ocurrido. Un avión de carga de Transbrasil cae sobre una favela minutos antes de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Sao Paulo. Al día siguiente del accidente, el número de muertos es confirmado. Además de los 3 tripulantes a bordo, otras 22 personas murieron en tierra. Casi en el mismo momento en que inicias la investigación de campo, ya tienes otro equipo trabajando que irá hasta la empresa aérea a buscar más documentos. Es algo que aún no puedo entender. Sí, es cierto. Una parte importante de la investigación estaba concentrada en quién comandaba la aeronave. Esa investigación nos lleva a la conclusión de que los pilotos tenían la experiencia adecuada, estaban entrenados y en ese sentido no habían dificultades legales ni administrativas. La tripulación del carguero de Transbrasil estaba compuesta por 3 personas: Giseldo Constantino, ingeniero de vuelo; Dorival Scanavacchi, piloto instructor con más de 16 años de experiencia; y Ronaldo Oliveira, piloto en instrucción en Boeing 707. El vuelo de instrucción era algo normal. En ese tipo de vuelo no existe riesgo. Es normal, dentro de nuestra situación, que los pilotos realicen el entrenamiento en esas circunstancias. El comandante y alumno se llamaba Ronaldo. Era un profesional que vino de otras áreas de la aviación. Había sido despachador de operaciones de vuelo, del área operacional aún en tierra. Después voló algunos años como ingeniero de vuelo. Pasó a copiloto y enseguida fue comandante. Oliveira era un piloto tranquilo, calmado, bastante elegante en su pilotaje, un profesional de primera línea. Había sido un excelente comandante de 727. Estaba en adaptación al Boeing 707. Él tuvo una adaptación muy corta porque el instructor facilitó eso gracias a su gran conocimiento de instrucción. Cuando pasó al 707 con muy pocas horas de vuelo, encontró un avión en que los motores están en el ala. Un modelo muy complicado. Fue uno de los aviones comerciales que más se accidentaron en el mundo en proporción al número de aeronaves por número de accidentes. Y demostró así que era un avión que necesitaba de una experiencia mayor. El 707 es un avión más grande, más pesado y es bastante diferente al 727, que es un avión más nuevo en que los comandos son asistidos hidráulicamente. El 707 es un avión más antiguo y en caso de que pierda un motor, tiene un torque, un elemento adicional de una dificultad muy grande que exige mucho al piloto. La inexperiencia del piloto de instrucción en un avión muy diferente a lo que estaba acostumbrado se vuelve un elemento importante en la investigación, pero también es fundamental evaluar los registros del avión. Los documentos de la aeronave, los registros de mantenimiento, todo aquello de lo que tienes registro se confrontará con lo que está aquí, en el libro de a bordo que lograste rescatar. A veces el libro de a bordo está deteriorado, quemado, difícil de leer. Tienes que tener una copia de eso en la empresa. Es decir, debes tener todos los mantenimientos efectuados a la aeronave, los registros, los componentes que fueron cambiados, cualquier tipo de problema que tenga. Verificar los plazos, los tiempos entre las sustituciones de equipos y todo lo que sucedió. El Boeing 707 fue comprado por Transbrasil en 1987 para transporte de carga. Sus últimos registros de mantenimiento no indicaban ninguna anormalidad. La investigación ahora analiza los factores operacionales. Todos esos datos van componiendo el rompecabezas, para que te vayas formando una idea de cómo ocurrió todo.
El vuelo 801 de Trans Brasil había hecho una larga jornada el día 21 de marzo. El Boeing 707 salió a las 3 de la madrugada de Sao Paulo con destino a Manaus, capital del Amazonas. Llegó a la ciudad a las 6:14 de la mañana. Fue cargado con 26 toneladas de equipos electrónicos y a las 8:30 de la mañana despegó nuevamente con destino a Cumbica, en Guarulhos. Rotar. Aceleración para ascender. Las investigaciones del aspecto operacional indagaron sobre la carga de trabajo, cualquier anomalía sobre las horas y jornadas que establece la ley. El representante de los pilotos de Trans Brasil tiene una opinión diferente sobre la jornada de trabajo de la tripulación a bordo del avión de carga. Flapear. En realidad, el vuelo de un carguero, el vuelo que se dedica a la carga, normalmente vuela durante la noche. Es un momento que exige más a las tripulaciones, porque tienes que haber tenido un día relajado, reposado, debes haber dormido, debes haber descansado lo suficiente como para poder realizar el vuelo. En distancias largas, como Sao Paulo, Manaus y viceversa, evidentemente, se llega muy pronto a la fatiga cuando vuelves a Sao Paulo. Ellos estaban en esa condición. Estaban muy próximos a la fatiga. Entonces, ese cansancio, tengo la absoluta convicción de que tuvo alguna incidencia en el accidente. Perfecto, Oliveira. Era una jornada normal. Ellos cumplían con su trabajo regularmente. Pero como muchas jornadas que se cumplían, eran jornadas en las que quedabas muy cercano a los límites legales de horas de trabajo. Los investigadores tienen dos piezas clave en la mesa: un piloto aún en entrenamiento en el Boeing 707 y una tripulación que venía de una larga jornada de trabajo. Control Sao Paulo, Trans Brasil 801. Aquí Torre Guarulhos, prosiga. Trans Brasil 801. 801 iniciando aproximación. 10 minutos para iniciar el procedimiento. Ya teníamos una idea de lo que había sucedido, pero era necesario de cualquier manera comparar aquello con todas las evidencias técnicas. Con la llegada de los datos de las cajas negras, las evidencias técnicas comienzan a contar la historia de la tragedia del Trans Brasil 801. Afirmativo. Control 801. Alta velocidad. La investigación del accidente del carguero de Trans Brasil avanza y el piloto Fabio Goldenstein viaja a los Estados Unidos para acompañar los trabajos de la NTSB, la agencia estadounidense que investiga accidentes aéreos. Las conversaciones entre los pilotos y la tripulación, los pilotos y el ingeniero de vuelo, no eran en inglés. Entonces estaba la necesidad de que estuviéramos presentes. Y los técnicos de la NTSB hicieron la calibración de la grabadora de los datos de vuelo. Y ahí hicimos la comparación. Y luego de eso, colocamos las voces junto con la lectura de los datos. Entonces logramos juntar los datos con la transcripción de las voces, las conversaciones, y logramos crear una imagen más cercana de lo que fue el accidente. Los investigadores descubren que el control de Guarulhos pidió una aproximación a alta velocidad. Control Sao Paulo, responda, Trans Brasil 801. 801, lo escucho, prosiga. ¿Puede usar alta velocidad por el cierre al mediodía de la pista 09, Romeo? Confirma. Afirmativo. Control 801, alta velocidad. No es difícil, no es imposible que un controlador pida que el piloto mantenga high speed, alta velocidad, dentro de las limitaciones legales. Alta velocidad es un recurso que utilizan tanto los pilotos como los controladores para agilizar la operación. En aquel momento, la torre estableció: al mediodía se cerraba el aeropuerto. El piloto debía aterrizar a las 11:59. Si lo hacía a las 12 del día, ya no podría hacerlo. Esa es una cosa que es importante que quede clara. Los pilotos estaban con prisa para llegar. Ya estaban trabajando desde las 3 de la mañana. Y que de pronto cerraran el aeropuerto implicaría que ellos tendrían que haber ido a otro aeropuerto, en ese caso Campinas o posiblemente Río de Janeiro, y no podrían volver a casa ese día.
Ese procedimiento de alta velocidad es igual a cualquier otro, solo que el piloto debe saber que a alta velocidad la razón de descenso es mayor. Tiene que anticiparse en varios procedimientos y no debe hacerlo un piloto con poca experiencia. La velocidad de aproximación para el aterrizaje fue extremadamente alta. Iba a más de 200 kilómetros por hora de lo que debía ir. Control Sao Paulo, Transbrasil 801. Aquí Torre Guarulhos, prosiga. Transbrasil 801. 801 iniciando la aproximación. 10 minutos para el inicio del procedimiento. Afirmativo 801. Torre 801 pasando marcador externo. Los investigadores del caso Transbrasil 801 ya saben que hubo una aproximación para aterrizar a alta velocidad hecha por una tripulación cansada, con un piloto sin experiencia en aquel modelo de avión y aún en entrenamiento. Además, el registro de las cajas negras revela otra falla grave de la tripulación. El checklist o lista de control no se verificó de acuerdo con las normas. El checklist no es nada más que una orientación para saber la secuencia de verificaciones que tienes que hacer en un determinado momento del seguimiento del vuelo. Por ejemplo, estamos hablando de aproximación y aterrizaje. Son dos checklists diferentes. Entonces, en ese momento, por culpa de la prisa, fusionaron los dos checklists, y al mismo tiempo no los hicieron completos. En el 707 y en todas las aeronaves que tienen un ingeniero de vuelo, el checklist es dictado, cantado como se dice en la jerga aeronáutica, por el ingeniero de vuelo. La persona que está leyendo el checklist leerá un elemento y otra tendrá que decir en qué posición está aquella situación. Por ejemplo, flap. Ahí va a decir, está ese elemento. En este caso, el ingeniero de vuelo hizo las lecturas, pero no se preocupó de que los demás respondieran. Cuando alguien se queda haciendo todo el checklist solo, en la pregunta y la respuesta, algo puede estar equivocado. Y si algo puede estar equivocado, lo estará. Así es la ley de Murphy. Por eso es que se habla de que hubo una descoordinación en los procedimientos de la cabina, porque no fueron los ideales, y lógicamente la comprobación del checklist salió perjudicada. Torre 801 pasando marcador externo. Y el control de Sao Paulo en aquella época preguntó, ¿está estabilizado? La única cosa que tenía como estabilidad era estar alineado con la pista. Estaba fuera de velocidad, fuera de configuración. Entonces estaba con 5 o 6 elementos cerrados que llevaban una condición de inseguridad. Durante el análisis de los momentos finales del vuelo registrados por las cajas negras, los investigadores se acercan más a entender las causas del accidente. Desciende ahora y usa el freno aéreo o no aterrizará. Iniciando la aproximación. 10 minutos para el inicio del procedimiento. El análisis de las cajas negras del Transbrasil 801 reveló que la tripulación hace una aproximación para aterrizar muy arriesgada, a alta velocidad y sin respetar las etapas de los procedimientos estándar. Y un nuevo descubrimiento llama la atención de los investigadores. En los momentos finales del vuelo, el avión tuvo una actitud muy agresiva para el descenso que fue muy rápido. El avión pasó a posición de caída y como es un avión que no tiene el comando de
elevación y descenso, sino que es un comando manual, no es asistido hidráulicamente. El avión se inclinó muy rápidamente sobre la nariz y no pudieron controlar la posición del avión y este chocó. Aumentó aún más la razón de descenso en ese momento y cayó al suelo. Esa brusca maniobra hizo al avión descender a una razón de 1.200 metros por minuto. En la desaceleración usó todos los recursos de la aeronave y terminó cometiendo un error que fue usar el freno aéreo, que disminuye la sustentación del ala junto con los flaps. Los flaps y los frenos aéreos son dispositivos aerodinámicos ubicados en las alas. Los flaps son responsables de la sustentación del avión. Los frenos aéreos permiten que pierda altitud sin ganar velocidad. Si se usan al mismo tiempo, hacen que el flujo de aire se despegue de las alas, provocando la pérdida de la sustentación y de control de la aeronave. Pasas a aterrizar hacia el frente, cayendo. Dejas de volar, más bien estás cayendo. Es una pérdida de control real. Cruzando los datos de las grabadoras de vuelo y de voz, los investigadores descubren que la tripulación había accionado el speed brake con la intención de bajar rápidamente la altitud del avión para el aterrizaje. Desciende ahora y usa el freno aéreo o no aterrizará. En la secuencia, el instructor Dorival Skanabaki accionó los flaps sin antes avisar al alumno que retirara los frenos aéreos. Por favor, acciona el flap. ¡Ya está accionado! En aquel momento del vuelo, solo los flaps deberían ser utilizados. A medida que la aeronave desaceleraba con el freno aéreo accionado, la tripulación, sin darse cuenta, perdía la sustentación y el control de la aeronave durante la aproximación final. El próximo paso de la investigación es reproducir las condiciones aerodinámicas que derribaron el avión. Los datos del accidente, del registro, los colocamos en un simulador de vuelo 707 de Transbrasil en Congonhas. Muy bien. Frenos aéreos. Aquella máquina no respondía adecuadamente a las reacciones del avión. Si con los frenos aéreos no desaceleraba con la misma velocidad, varias reacciones aerodinámicas tampoco ocurrían. Creo que tendremos que hacer un vuelo de verdad. Sin poder contar con los resultados de los simuladores, los investigadores deciden realizar pruebas reales. Se hicieron varios vuelos de ensayo en los aviones de la Fuerza Aérea, que también tenían el mismo tipo de equipos para intentar llegar a una situación cercana al vuelo para saber qué había sucedido. Tomamos un 707. Fue un ingeniero de ensayo, un piloto de prueba, otro piloto que había sido de la escuadrilla aérea y que era comandante de aquel escuadrón. Subimos, hicimos los entrenamientos a 12 kilómetros de altura, luego descendimos a 9 kilómetros. Repetimos las maniobras tal como sucedieron y bajamos a 6. Y por último a 5 kilómetros sobre el mar. Bien, más velocidad. Intentamos hacer el vuelo a la misma velocidad, con las mismas configuraciones, trabajar un poco en eso. La conclusión era, con el avión en esa situación tenías que tener el motor al máximo, sin moverse nada, y esperar en torno a 72 metros de descenso, algunos segundos para que el avión dejara de bajar y salir de la condición anormal. Cambiando flap en la velocidad. Desciende ahora y usa el freno aéreo o no aterrizará. Bien. Mantén la nariz, si no va a haber fuego. Por favor, acciona el flap. ¡Ya está accionado! ¿Es para usar el freno aéreo? ¡Sí, caramba! En la grabadora de voz de la caja negra, los investigadores descubren un dato sorprendente. El comandante instructor Dorival Skanabaki asume el mando de la nave momentos antes de aterrizar, no cumpliendo los protocolos operacionales de seguridad. Desciende ahora y usa el freno aéreo o no aterrizará.
Quien estaba piloteando era el alumno a la izquierda, pero el instructor dijo, hazlo así, de esta manera, haz eso. Y esa es una condición bastante negativa. Un piloto experimentado le dice a otro no experimentado lo que tiene que hacer. Pasa a cumplir órdenes y no siente más el avión. Todo el problema era que estaban en una aproximación muy veloz, muy desestabilizada, y lo más acertado hubiera sido quizás interrumpir la aproximación e ir a otro lugar. Sobrepasó la velocidad de raciocinio y de práctica del otro. El piloto omitió información, no tuvo asertividad para cuestionar algunos puntos, ni experiencia para hacerlo porque era un avión muy nuevo para él. Hay que analizar. Los investigadores especulan si la descoordinación en la cabina llevó a la tripulación a no notar la luz del freno aéreo accionado. El 707 solo tiene una luz pequeña que indica que los frenos aéreos están activados. Las otras informaciones de posición de los flaps son dadas por un instrumento que tiene esa finalidad. El piloto tiene que racionalizar, porque es su obligación, lo que está viendo y lo que puede suceder. Esa velocidad es muy alta para aterrizar. La reacción de los tres en la cabina fue errada. No se dieron cuenta de la situación hasta el impacto. Se estrellaron sin saber exactamente lo que sucedía. La última pieza del rompecabezas finalmente encaja. Los investigadores completan la secuencia de eventos que derribó el avión. Mantén la nariz, si no va a haber fuego. Por favor, acciona el flap. ¡Ya está accionado! ¿Es para usar el freno aéreo? ¡Sí, caramba! Después de 2 años, los investigadores del caso Transbrasil 801 terminan su trabajo. La conclusión del informe es un relato paso a paso rumbo a la tragedia. Nunca solo un factor puede derribar un avión. A veces ni 2, ni 3. Es una suma de eventos, de hechos, y son muy específicos en cada situación. Aquello que a veces derriba un avión provoca un accidente en un escenario y no así en otros. El descenso precipitado, el proceso de instrucción del copiloto, el uso indebido de los flaps y el freno aéreo al mismo tiempo, y la falta de coordinación en la cabina fueron indicados como factores contribuyentes para que ocurriera el accidente. Después de despegar de Sao Paulo en la madrugada, la tripulación del vuelo 801 de Transbrasil aterriza en Manaus y carga la aeronave con 26 toneladas de equipos electrónicos. A las 8:30 de la mañana del mismo día, despega hacia Sao Paulo y se prepara para aterrizar en el aeropuerto de Guarulhos. Internacional de Sao Paulo. Procedimiento BORP Zulu para la pista 09. Control Sao Paulo, Transbrasil 801. Aquí Torre Guarulhos, prosiga. Transbrasil 801. 801 iniciando la aproximación. 10 minutos para el inicio del procedimiento. Control Sao Paulo, responda. Transbrasil 801. 801, lo escucho, prosiga. ¿Puede usar alta velocidad por el cierre al mediodía de la pista 09, Romeo? Confirma. Afirmativo. Control 801, alta velocidad. La tripulación viene de una larga jornada de trabajo y perder ese aterrizaje significaría más tiempo de vuelo hasta otro aeropuerto. Torre 801 pasando por marcador externo. Activando el flap de velocidad. Desciende ahora y usa el freno aéreo o no aterrizará. Mantén la nariz, si no va a haber fuego. Por favor, acciona el flap. ¡Ya está accionado! ¿Es para usar el freno aéreo? ¡Sí, caramba!
El informe final del Transbrasil 801 destaca los factores humanos y operacionales como causas del accidente. El factor material no contribuyó. ¿Por qué? No hubo ninguna falla. El avión estaba funcionando normalmente. Es decir, el problema no fue material. El problema fue operacional. Fue la utilización indebida de los equipos. Una pérdida de coordinación entre ellos. Cambiando flap y la velocidad. Descienda ahora y usa el freno aéreo o no aterrizará. Existen 3 palabras fundamentales que ayudan a entender este accidente. La primera de ellas fue el síndrome de la prisa, el apuro, las ganas de llegar pronto. 801, lo escucho, prosiga. ¿Puede usar alta velocidad por el cierre al mediodía de la pista 09, Romeo? Confirma. Afirmativo. Control. 801, alta velocidad. La segunda fue la excesiva confianza en el avión, de parte del comandante Dorival, y el conocimiento que él tenía. Pero en aquel momento, el tercer acontecimiento, el tercer factor, fue la fatiga. Entonces, el cerebro no acompaña de forma adecuada a todos los movimientos necesarios para tener un buen vuelo, para evitar accidentes. Un error operacional compuesto por varias acciones en cadena en los minutos finales del vuelo provocó la caída del Boeing. ¿Qué aprendió la aviación con la tragedia del vuelo 801 para que un accidente como este no vuelva a suceder? Dos décadas después del accidente del vuelo 801 de Transbrasil, ¿qué cambió para que tragedias como esa no vuelvan a suceder? Lo que aprendimos con este accidente es un refuerzo de lo que ya sabíamos en algunos casos. Es decir, no se debe acelerar un procedimiento. El procedimiento, nuestros procedimientos aeronáuticos necesitan ese ordenamiento normal. Y en este caso sucedió eso. Cortaron el procedimiento. No ejecutaron los chequeos en la secuencia que debían hacerlo. Una de las principales enseñanzas de ese accidente fue la forma de entrenar a los tripulantes y las consideraciones sobre la capacidad de cada uno y también de la administración de los recursos de la cabina como un todo. Ahí habían 3 hombres y ninguno fue capaz de identificar una situación de riesgo muy grande, cuando los 3 tenían las condiciones de resolverla. El informe final de la investigación recomendó algunos cambios para aumentar la seguridad de los vuelos, entre ellas, evitar el vuelo de instrucción en ruta. En realidad querían evitar ciertos tipos de instrucción. El vuelo de instrucción en ruta existe hoy. Lo que pasa es que los simuladores son tan avanzados que puedes subir a un tripulante, entrenarlo en el simulador hasta que haga todas las maniobras con una precisión mínima de un 70%. Sale del simulador y puede tomar un avión, despegar y aterrizar sin que nadie lo entrene. Así y todo, siempre tienes un compañero, un monitor, en una coordinación tan grande que prácticamente elimina toda posibilidad de error. Ese monitoreo marca la diferencia con todo lo anterior. Pero para los lugareños afectados por la tragedia, pocas cosas cambiaron a lo largo de los años. Perdí a muchos amigos. Murieron 18 y los conocía a todos. Este no es un lugar para vivir. El techo de mi casa está todo destruido por culpa de ese gran tránsito aéreo. Si tienes algo frágil en casa, todo se cae al suelo cuando pasan los cargueros. Hoy, por increíble que parezca, trabajar en el aeropuerto es una pasión. Me gusta mucho y no tengo miedo. Incluso ya he viajado y sé que es uno de los transportes más seguros.
20 años después del accidente del vuelo 801 de Transbrasil, la seguridad en los aviones aumentó bastante, en parte gracias a la evolución de las tecnologías digitales que aumentaron el nivel de información y precisión. 100, 50, 40, 30, 20, retard. La tecnología usada hoy en las aeronaves es muy avanzada y realmente ayuda. Contribuye mucho para la seguridad. Pero también los procedimientos fueron perfeccionados y hacen que ese tipo de disciplina en la cabina no se repita. Hoy existen procedimientos operacionales más rigurosos, una doctrina de instrucción mucho más rígida, y los aviones tienen también una cantidad mucho mayor de alarmas. De cualquier manera, hoy todos los vuelos de las grandes empresas, todos son completamente monitoreados. Entonces los pilotos son más controlados. En lo que hacen hoy, comúnmente hablando, es como si tuviéramos un tacógrafo en los aviones y si sobrepasa la velocidad, queda registrado que lo hizo. Hoy el piloto tiene un gerente de sistema. Entonces, cada filosofía de operación, en el caso del Airbus, del Boeing y también de otras, la Embraer, son diferentes. Y el piloto es entrenado en aquel tipo de aeronave, aquel tipo de filosofía. De modo que la posibilidad de error es menor. El ser humano no evolucionó al mismo tiempo que la tecnología. Si no trajéramos a los pilotos en su debido momento para entrenamientos adecuados, continuaríamos teniendo accidentes por el mundo y no serían pocos, porque la tecnología y el ser humano todavía no están en una fase de entendimiento absoluto. A pesar de una aparente descoordinación, la tecnología aeronáutica que existe hoy es capaz hasta de sustituir a los pilotos en operaciones militares. El vuelo sin piloto es normal hoy en día. Ves los bombardeos de precisión que hace la OTAN y los Estados Unidos. Hay posiciones en Oriente o el Medio Oriente que son el fruto de la capacidad de un hombre de estar dentro de un contenedor trabajando. Ahora bien, para el transporte civil van a tardar en sacar a un hombre de la cabina. No podemos olvidar que detrás de las máquinas siempre está el hombre. Entonces, para mí, nada sustituye a un piloto bien entrenado y disciplinado.